Mm, ¿Verdadero? Esto de ser famoso puede tener muchas connotaciones, por si acaso. Sí. Puede tener muchas connotaciones. Y no siempre se refiere a que tengamos que ser como cantantes, ¿no? O actores de cine, no siempre. Por ejemplo, ¿Superar mod? podría ser, por ejemplo, han visto, por los youtubers, los tiktokers. No sé si lo conocen al youtuber Javincho, creo que es de Santa Cruz o de Cochabamba, no me acuerdo muy bien. Tiene interesantes tópicos, entonces se ha hecho famoso por esa cuestión. Ahora, el problema aquí está en el sueño. Sueño con ser famoso. Todos podemos tener un sueño, un deseo, si quieren también llamarlo así. Entonces, va a depender mucho de eso, de cómo ustedes lo vayan a ver. Yo en lo personal les sugiero que lo pongan falso, ¿sí? Porque, por ejemplo, para la entrevista, si les preguntasen, por ejemplo, ¿no? ¿Usted de aquí cómo se ve a 5 o 3 años? ¿Cómo te ves de aquí a 3 años? Con mi trabajo. Entonces tú dirías, no, mi Sí, sueño es algo en mi vida. tener un trabajo, estar con el uniforme, graduarme de la academia, Sí. ¿no? Pero si te das de cuenta, el término sueño suena como algo así de que si se da, bien, si no, ni modo. Lo que ustedes tendrían que decir es, yo no tengo sueños, yo tengo metas. Y cada meta se va a ir cumpliendo de acuerdo al tiempo que se requiera. Cierto. Se dan de cuenta, es muy distinto. Suena muy distinto una persona cuando habla de metas a diferencia de sueños. Entonces, yo en lo personal les sugiero que lo pongan falso. Vamos a ver la 60. Cuando estoy estresado, las cosas que me rodean no me parecen reales. ¿Qué opinan? Falso. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa, en la casa de la policía, hay que seguir trabajando, aunque tengamos problemas en la casa. Exactamente. Como seres humanos vamos a tener problemas en casa, en afuera, con nosotros mismos, pero eso no tiene que impedir la realización de nuestro trabajo. Sí. ¿No? Entonces, y peor aún, dice aquí, ¿no? Que me rodean no me parecen reales, o sea, empiezas como que a alucinar. Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, directamente va a ser falso. ¿No? Entonces, la 65. Prefiero asociarme con gente de talento. Hay un dicho que dice, ¿no? Si te arrimas a un buen árbol, algo de sombra te toca. Yo creo que todos deberíamos de buscar personas o amistades, en todo caso, que tengan, si no talento, algún conocimiento, alguna experiencia, algo que los destaque. Hay otro dicho también que dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Se basa mucho a eso esto. ¿No? Entonces lo podemos poner verdadero. Vayamos por los 70. La gente piensa que soy extraño o excéntrico. Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Porque no asemeja a la otra. Primero que nada, habíamos dicho, ¿no? Y esto, si se recuerdan, se está repitiendo ya 3 veces con esto. La gente piensa, y habíamos dicho que nosotros no sabemos lo que la gente piense. Desconocemos. Y de paso aquí dice que soy extraño y extrovertido. No sabemos si lo ven así o ellos no lo ven así. Muy difícil. Entonces, automáticamente va a ser falso. 75. Llego al extremo para evitar que la gente me deje. Falso. Completamente falso. Y si se dan de cuenta, estaba creo que en la 45.
¿no? De las Sí. dependencias con las personas. Nosotros no podemos depender de eso. Entonces, falso. Entonces, como se pueden dar de cuenta, hay muchas preguntitas interesantes, parecen fáciles, todo lo que ustedes gusten, pero hay que tener mucho cuidado y ver el contexto de la pregunta para poderla responder, ¿no? Analizando como siempre. Por eso les decía, ¿no? Ayer que lo lean todo el text y si encontraban algo interesante lo comentas. Si no, no pasa nada. Ahora, una vez terminado el test con todos los falsos, verdaderos y demás, vamos a usar esta pequeña tablita, que es justamente la tabla de correcciones de personalidad. Aquí tengo todos los parámetros que este test está midiendo, en este caso paranoide, esquizoide, esquizotípica, ¿no? Histriónico, antisocial, narcisista, límite, evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Ahora, aquí hay algo interesante. Yo he puesto en 2 líneas rojas 2 características de personalidad que el test, o por lo menos, ¿no? En este caso la institución de los Anapol y demás, lo que les interesa ver más que todo, si lo tienen alto. En este caso, la parte antisocial y la parte límite. La pregunta es, ¿qué es un antisocial y qué es una personalidad límite? Bueno, un antisocial, como el término mismo lo dice, ¿no? No tiene la empatía con respecto a la gente, ¿no? Un antisocial roba celulares, cosas, o te asaltan o te golpean o lo que sea referente a eso, porque simplemente no entiende o no quiere entender que eso de alguna manera te afecta. Por ejemplo, ustedes no roban o no golpean a alguien porque dicen, no, o sea, no, a mí no me gustaría que me hagan eso. ¿No es cierto? Entonces Sí. tienen esa forma de ponerse antes de hacer, ¿no? Con las personas, pero los antisociales no tienen eso, por eso no les interesa y hacen un montón de barbaridades. Sí, eso es un antisocial. Y es por eso que en este test, si es que ustedes tuvieron un puntaje alto, automáticamente se les descarta. Así como en el caso de la personalidad límite. ¿Qué es una personalidad límite? Para el test, el que tenga la personalidad límite se refiere a personas que no tienen control, sobre su conducta, sobre su pensamiento, ¿sí? Que no pueden controlar sus acciones, sus decisiones, son gente muy impulsiva, ¿no? Entonces la academia tampoco quiere este tipo de cadetes, ¿no? Tampoco quieren este tipo de estudiantes, mucho menos uniformados dentro de la institución, porque estos dos son los más problemáticos, porque estos dos son justamente los que les hacen hacer juzgar más o mal al uniforme, ¿sí? Entonces, es por eso que en este test lo que les interesa es que estos dos estén lo más bajo posible, o por lo menos dentro del equilibrio normal. Y eso lo vamos a ver justamente acá, y aquí están, ¿no? Igual con 2 franjas rojas, las 2 personalidades. Entonces, vamos a proceder a graficarlos, pero antes de graficarlos necesitamos sacar el puntaje. ¿Cómo se saca el puntaje de estos 77 preguntas? Aquí tengo yo lo que es la tablita de respuestas verdaderas y la tablita de respuestas falsas. Ahora, mucho ojo con esto. Esto no significa que sean, entre comillas, las respuestas correctas. O en todo caso, ¿no? Las respuestas falsas y las respuestas verdaderas. No significa nada. Esto simplemente es para la evaluación, para sacar el puntaje, ¿no? Aquí vamos a sacar ahorita el puntaje para llevarlo a lo que es a nuestra tablita para las gráficas, ¿no? Y saber cómo están, ¿sí? Pero el hecho de que no sean, entre comillas, las respuestas correctas, nos va a dar una idea somera de dónde están las preguntas relacionadas a cada ítem. En este caso, para no estar leyendo las 77 preguntas, ya sabemos que ahora las preguntas antisociales son la 20, 25, 47, 56, 74, 11 y 18. Entonces, si tenemos algún problema en algunas de estas, no solo en esas dos, podemos saber más o menos qué tipo de preguntas son para podernos corregir. ¿Se entiende? Entonces, esta tablita, más que ayudarnos con las respuestas verdaderas, porque eso no hace, nos va a ayudar justamente para saber dónde está nuestro problema, y a partir de eso vamos a empezar a corregir. ¿Listo? Hagamos entonces la prueba. Vamos a tener que usar a uno de los compañeros, a ver dónde está. Josué, ¿tú has terminado el test? No, la verdad no.
Ya dice. Ya, ni modo. Creo que la mayoría no lo ha terminado. Se dan de cuenta, ese tipo de cosas nos van a atrasar al tratar de avanzar esto. En fin, ¿cómo se resuelve esto? Rapidito. Aquí tenemos por pregunta, ¿no? Por ítem, del 1 al 10, al 20, 30, hasta el 77. Todos están enumeradas. Entonces, en acá tengo esas preguntas por numeritos nada más. ¿Sí? Entonces, por lo menos el inicio sí lo deben tener, así que no creo que tengamos mucho problema. ¿Cómo se hace esto? Digamos la 36 y 38. Entonces me voy a mi TEF, busco la 36 y 38 que está más o menos acá, ¿no? Que dice, creo que mi cónyuge, o entre comillas amante, me puede ser infiel. Y aquí hablamos de creo. Entonces, yo creo que han puesto esto falso, ¿no? Sí. Si esto es falso, se vienen a la tablita, ¿no? La 36. Si no coincide, no cuenta como punto. Entonces, simplemente se va a dibujar para que no valga como puntaje, porque no coincide. Cada coincidencia va a contar como puntaje. ¿Listo? Aquí lo tengo. Entonces, si no es coincidencia, simplemente lo tarjamos. Nada más. Tomo más gruesito. Mejor. Ahí. Vamos a ver la 38. ¿Dónde está la 38? Aquí, ¿no? La 38. Dice, cuido mucho de lo que les digo a los demás sobre mí. Entonces le podemos poner verdadero. Si fuese verdadero, en el text va a contar como un puntito. 38. Entonces agarraré y eso va a contar un puntito. Busquemos la 58. La 58 es ahí abajo, ¿no? Acá. Dice, ¿no? Descubro amenazas ocultas en lo que me dicen algunas personas. Como quien dice, ¿no? De cosas entre líneas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso. Sí, porque esto empezaría a ser medio que paranoicos. No puede ser eso. Entonces, falso. Volvemos a nuestra tablita de puntajes y como 58 es falso y no coincide con las verdaderas, simplemente se anula. Vayamos por la 66. La 66, ¿qué dice? Dice, he sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputación. Falso. Yo creo que no haya sido juzgado por eso, y aunque fuera juzgado, tienen ustedes sus razones para ser así. Entonces, no coincide. La 72. Mantengo rencores contra la gente durante años. Falso. Falso. El saber perdonar, ¿no? Entonces, palabras, entonces va a ser falso. Si es falso, aquí tampoco no coincide. Entonces se anula. Ahí se va a anular. La número 2, para las falsas. Vamos a irnos acá. Dice, no confío en la gente que conozco. Habíamos puesto esto verdadero. Entonces, no coincide. Se anula. La número 14. ¿Dónde está la 14? Aquí, ¿no? La mayoría de la gente es injusta, perdón, es justa y honesta conmigo. Hemos dicho que lo vamos a tomar desde el punto de vista familiar, porque ya que ustedes son jóvenes y el test también nos dice de 5 años para atrás, entonces vamos a ponerle como verdadero. Vamos a nuestra hojita de evaluaciones y como que son falsas, no coinciden, ¿no? Entonces se anula. Entonces solo tenemos una coincidencia. Esa coincidencia va a ser solo un puntito. Y vamos a seguir con la siguiente, ¿no? La 12. Vamos a buscar la 12. ¿Qué han puesto en la 12?
Falso. Falso, ¿no? Porque la gente, y habíamos dicho que no sabemos qué piensa la gente. Entonces, no coincide. Se anula. 31. ¿Qué han puesto en el 31? Esta pregunta es interesante, ¿no? Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. ¿Qué opinan? Falso. ¿Falso? Es que dice tengo poco. Ninguno. Y no. Pero Creo que sí, mira, pregunta, ¿no? De eso. tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales, dice, ¿no? Yo creo que en el caso de ustedes siendo jóvenes y con sus hormonas alborotadas piensan mucho en eso, pero, es el famoso pero, tienen prioridades, tienen metas que tienen que conseguir y están en ese proceso. Entonces, sus prioridades, su concentración, por lo menos la parte lógica, no les permite estar pensando en eso constantemente. Entonces, podríamos ponerle verdadero. Se supone que ahorita están concentrados en estudiar, en aprobar el examen, en estar en la academia, ¿no? Graduarse de la academia y demás situaciones. Entonces, para hacer todo eso tienen que estar bien centrados en lo que necesitan. Y aquí dice, tengo poco o ninguno, así que dentro del margen esperado. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner verdadero. Al ser verdadero, aquí va a contar como un puntito. ¿No? Vamos a ver la 46 rápidamente. Dice, prefiero las actividades que pueda hacer por mí mismo. En las palabras, son individualistas, ¿no? Les gusta hacer las cosas solitos. Falso. Podría ser falso, no hay ningún problema. Porque dentro de la academia vamos a estar en órdenes. Exactamente, ¿no? Y más allá de órdenes, siempre bueno, por lo menos en un casi 80% van a trabajar siempre en camaradería. Sí. ¿No? Cada cosita que hagan va a ser siempre, ya sea con un inferior o un superior inmediato, van a tener que siempre compartir información, archivos y qué sé yo. Entonces, podemos ponerle falso, no hay tampoco ningún inconveniente. Al ser falso, esto, como no coincide, simplemente se anula, ¿no? Vayamos con la 1 y la número 21. La 1 dice, normalmente me divierto y disfruto de la vida. Habíamos puesto verdadero, ¿verdad? Entonces, Sí. se anula. Vayamos por ver la 21. La 21, cuando me alaban o critican, manifiesto mi reacción a los demás. Falso. ¿Qué opinan? O critican. Alabar ya sabemos que es, ¿no? Que eres grande, que eres capo, que eres un crack, que, no sé, eres guapa, eres inteligente, no sé, un montón de cosas. Y critican. Parece que vos no puedes, creo que tu chompa no te cae, tu corte está mal y cosas de esa naturaleza. Manifiesto mi reacción a los demás. Falso. Falso. Listo. Sí. ¿Ustedes no reaccionan? Sí, vamos a ser policías. No importa lo que diga. Es nuestro trabajo. Dice que les parezca bueno o malo. Sí. Bueno, lo que yo pienso. Muy bien, entonces si es falso, contaría como un puntito. 57. Vamos a ver la 57. Ya tenemos la siguiente hojita. 57. Todo el mundo necesita 1 o 2 amigos para ser feliz. ¿Qué opinan? Verdadero. Porque dice todo el mundo, no solo nosotros.
No sé. Hasta necesitan, esta palabra necesitan es muy, ¿cómo se puede decir? Es como si fueras dependiente. ¿Sí? Y más aún con esto con la felicidad. Se supone, psicológicamente hablando, más si van con un terapeuta, la felicidad no tiene que depender absolutamente de nadie externo a nosotros. Por ejemplo, mucha gente dice, ay, cuando me case voy a ser feliz. Gran error. Cuando tenga mis hijos voy a ser feliz. Otro gran error y doble. Cuando tenga mi trabajo voy a ser feliz. Otro error igual de grave. La felicidad no puede depender de algo o de alguien. La felicidad solo tiene que depender de uno mismo. Aquí hay un consejo bien interesante donde decía, por ejemplo, si te vas a casar, tienes que primero ser tú feliz solito, con tus cositas, con tus virtudes y tus defectos. Tienes que ser feliz con todo eso. Y si conoces a tu pareja o a una persona con ese mismo criterio, que es feliz con sus cositas, virtudes y defectos, y se juntan o se casan, créanme que ahí sí la felicidad va a ser completa. Pero si estás buscando o están buscando de que alguien o algo les va a hacer feliz, créanme que va a durar unas 2 semanas, 3 tal vez, y va a haber problemas, porque esa no es su felicidad. Entonces, ¿qué sería aquí? Falso. Falso. Entonces, si lo han puesto falso, tenemos ahí otra coincidencia. La 77. ¿Qué dice la 77? Tengo amigos íntimos. Yo creo que todos tenemos, ¿no? Amigos, 3, 4 que sean, o sea, que lo saben prácticamente todo de nosotros. ¿Lo tienen? Lourdes, ¿tú tienes amigas o amigos íntimos? Muy cercanos, muy allegados a ti. No, no tengo. ¿No tienes? ¿Segura? No suelo ser tan abierta con mis amistades. Ah, interesante. Interesante. Bien, entonces si es falso, bueno, lo pones falso. Si es verdadero, lo pones verdadero. Normalmente su edad de ustedes tienen amigos íntimos, ¿no? O amigas también, no hay ningún problema, que les cuentan todas sus cositas, tanto buenas como malas. Pero si no hay, no pasa nada, ¿no? Lo ponemos falso, verdadero. Digamos que le hemos puesto falso, como en el caso de la compañera. Si es falso, va a contar como otro puntito. Si fuera verdadero, no cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ponerle falso. Si contamos, son 2, 3, 4 puntitos. Ahí. 4 puntitos. Y así, sucesivamente, cada uno vamos a ir, ¿no? Pregunta por pregunta, viendo si coincide. Si coincide, son puntos. Si no coinciden, simplemente se anula y ya. Ahora, una vez que vamos a suponer que ya hemos hecho esto para no darlo de largas porque tenemos que avanzar los proyectivos. Digamos que aquí teníamos 3 coincidencias, aquí teníamos 2. Aquí lo voy a hacer con otro color, ya, un segundito. Aquí de repente tenemos otras 3. De repente aquí 1. Aquí 2. Y aquí, no sé, 3. ¿Ya? Y aquí vamos a cambiar el colorcito, vamos a usar este. No, y de repente en lo que es antisocial, qué sé yo, tenemos 2. Y en límite tenemos 2 también. Sí. Entonces, con estos números, que ya hemos visto las coincidencias de dónde sale y cómo salen, puede haber casos que haya 0, tampoco es grave, no hay problema. Nos iríamos con esto a esta tablita. Si se dan de cuenta, aquí están cada una de las, ¿no?, de las personalidades en el mismo orden que hemos visto allá. Tenemos del 0 al 9 la escala, pero yo he puesto del 0 al 4 como verde, como algo aceptable. Este sería el margen de equilibrio aceptable, recomendable, sano,
o como ustedes le dicen, ¿no? Hábil. A partir del 5, si es que algún puntaje tocara el 5, ya tendríamos que tener mucho cuidado porque estarían justamente al borde, ¿no? Al límite. Y si pasaran a 6, 7, 8, o peor aún 9, ya automáticamente estaríamos hablando de casos clínicos, ¿no? Deberían estar internados o algo así. O por lo menos sería lo más recomendable. Entonces, vayamos con nuestros puntajes. Es 1, 4, 3 y 2. Me van a ayudar a recordar. 1, aquí, ¿no? El otro era 4. Sí. Sí, dicen. Sí, 4. Después el otro era 2. 2. Aquí. Después. Era 4, 3, 2. Se me ha hecho meter la pata, ¿eh? 3. Aquí era 2. Ah, si vayamos con los rojos, habíamos dicho que aquí iba a ser 2, 3, 2. Entonces aquí va a ser 2, 3, 2. Después tenemos 1, 2, 3. Ah, perfecto. Tenemos 1, 2 y 3. Bien. Entonces si agarramos una gráfica, vamos a ver si esta reglita funciona. Ah. Vamos a poner esto. Así. Y voy a hacer mi gráfica. Vamos a hacer gruesito para que se note. Y vamos a unir los puntos. Aquí, no sé si es mi mouse. ¿Qué pasó con esta cosa? Ah, estaba así. La idea directamente va a ser unir los puntitos. De esa manera. Como se pueden dar de cuenta en el supuesto que hemos hecho, porque no sé cuántos serán sus puntajes, pero yo creo que igual no creo que pasen de 5. Si pasan de 5, bueno, pues nos avisan y vamos a ver cómo son. Pero ahorita no les explico eso, si llegará a pasar. Tiene su solución. Facilito arreglar eso. Solo que hay que ser consecuentes y un poquito coherentes y ya está. Nada del otro mundo, ¿no? Entonces, lo vamos a ir graficando. Punto por punto lo vamos a ir graficando a partir de los resultados que, entre comillas, pudieron haber sacado. Ahí. Así. Aquí era 1, 2, 3 era, ¿no? Aquí me falta un puntito más. Lo voy a arreglar. Y terminamos en el 3. Ahí. Entonces, según, obviamente, ¿no? Esta tablita que hemos obtenido, entre comillas, que han visto cómo se obtiene, en el gráfico podríamos decir, o por lo menos yo como evaluador, como psicólogo, podría decir que esta persona está dentro de lo normal, dentro de los parámetros equilibrados. Y lo más importante, que estos dos están debajo de 5, ¿no? O de 4. Mejor si está debajo de 4 para que sean aptos, justamente, ¿no? Porque si esto estuviera, no sé, aquí les hubiera salido un 5, o sea, o 6 coincidencias, entonces esto obviamente automáticamente va a dispararse, ¿no? Se va a disparar. Entonces esto se va.
no sé si es una gráfica. Ya, como les decía, suponiendo que tuvieran 5 o 6 ahí, en esas líneas, ¿no? Aquí se podría graficar algo así, ¿no? 5, 6. Acá, ¿no? Así más o menos. 5 o 6. Si le saliera alguna gráfica en algún punto, y en especial en esas dos, automáticamente estarían descartados, ¿no? Los pueden poner como inhábiles o con problemas mentales o algo de esa naturaleza. Entonces, en esa tablita ya se van a dar de cuenta rápidamente que si tocan 5 o 4, aunque en este caso 4 no afectaría nada, ¿no? Si tocaran 5, especialmente en estos dos puntos, ya sería grave, ¿no? Llamaría mucho la atención. No creo, en el caso de ustedes no creo que lleguen a esa cifra, pero por si acaso. Pero digamos, antes del digamos, ¿se entendió esta parte de cómo se saca el puntaje? Sí, Liz. Facilita, ¿no? ¿Verdad? Sí, Liz. Exactamente. Solo se cuenta las coincidencias nada más. Si coincide, perfecto. Si no coincide, no pasa nada. Se anula y no cuenta como puntaje. Pero bien, como les decía, ahora sí, ¿no? Si tuvieran un puntaje alto, especialmente en uno de estos dos, lo dudo mucho, pero digamos que lo tuvieran, o en cualquiera, no lo tuvieran, entonces tendríamos que buscar ¿no? El ítem 5, el de antisocial. Nos venimos acá, aquí está el antisocial, y ahora ya sabemos qué número de preguntas son. Son 3, 4, 5, 6, 7 preguntitas relacionadas a este problema, o a este pico alto que yo tengo. Entonces, como se han dado cuenta, ¿no? Si no coincide, se va a ir restando. Hay que ver dónde de hecho coincide para que salga tan alto puntaje y simplemente dar la contraria a la respuesta, ¿no? Si, digamos, he tenido falsas acá, ¿no? Van a contar como puntaje, yo puedo poner las verdaderas. Por ejemplo, el 11 y el 18. Vamos acá, ¿no? Vamos a ver el número 11. Dice, nunca me han detenido. Y habíamos dicho que esto era, ¿qué era? Falso. Falso, entonces es una coincidencia. Si se dan de cuenta, tampoco pasa nada, pero ya, digamos que eso. Entonces lo podemos cambiar a verdadero para que no haya ese choque. ¿No? Aquí, ese choque. Podemos buscar el 20. A ver, vamos a ver el 20. El 20, ¿dónde está el 20? Aquí. A veces he rechazado un trabajo incluso aunque estuviera esperándolo. Hemos puesto también verdadero. Entonces, como se dan de cuenta, es simplemente darle la contraria, por así decirlo, y va a ir, ¿no? Esto de restándose el puntaje. ¿Se entendió como para qué ahora sí nos sirve esta tablita? Sí, Liz. Entonces, más allá de simplemente corregir, porque eso obviamente, más allá de que lo corrijan, tampoco les va a servir de mucho. Lo que sí les va a servir es saber qué tipo de preguntas son para este tipo de problemas o este tipo de personalidad o cualquiera de estos, ¿no? Por ejemplo, si digamos Lourdes tuviera un puntaje alto en dependiente, entonces ya tendrá que en el test, cuando ya estén allá en la institución dando el examen, tendrá que tener más cuidado con estas preguntas, que obviamente lo va a leer aquí en el test y va a saber más o menos de qué se trata esta personalidad donde ella tiene justamente esos puntajes altos y va a poderse cuidar. Así podemos evitar leer las 77, ¿no? Las 77 preguntas, que sería todo el test. Peor aún en el caso del MPI 2, leer las 500 y memorizárselas sería imposible, una locura. Entonces, estas tablitas justamente lo he preparado para que ustedes tengan ese esquema de orden, ¿no? Para poderlo corregir y cuidarse sobre todo del tipo de pregunta que es cada ítem. Ahora sí se entendió más clarito. Sí, Liz. ¿Qué les parece? Interesante. Con esto yo creo que ya podemos manipular el sistema, ¿verdad? Sí, ahora sí creo que sí. Obviamente no es ético, no se debería hacer así. Es más, ni siquiera debería enseñarles, porque como les dije, su objetivo de ustedes no es una terapia psicológica, su objetivo de ustedes es aprobar el examen.
Entonces ya el contexto ya es distinto. ¿Listo? Bien, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, observaciones? Magalí, Lourdes, ¿todo claro? Sí, todo claro. Bien, entonces, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, Bien, entonces, por favor, para mañana, a ver, pues lo envían, hacen los puntitos, sacan, ¿no?, el puntaje y lo grafican y eso me envían con sus nombrecitos, así con fotitos, ¿no? O fotocapturas, como tal le dicen ustedes. Y me lo mandan y ahí vamos a ver cómo está la situación. ¿Listo? Y si está así como este o más bajito, no, ya no va a importar. Ahora ustedes me dirán, ¿qué pasa si tengo todo cero? Que ya conociendo la tablita podemos sacar cero, no hay problema. Pero el chiste de hacer eso no es que sean perfectos, porque tal persona no existe. Ni yo, ni ustedes, ni nadie puede llegar a ser perfecto. Porque si ustedes sacan ahorita o manipulan para que todo sea cero o uno nada más, se va a notar que lo han manipulado totalmente el test. Entonces, tiene que haber este tipo de variables, tipo de picos, tanto altos, bajos. ¿Sí? Ninguna persona puede ser perfecta. Cuidado que pongan o te estén pensando en sacar todo cero para que esté todo alucinante o todo dos. ¿No? Eso no es correcto. Y aunque así lo hicieran, créanme que en allá automáticamente también los anularían porque sería más que obvio que han manipulado el test. Entonces, mucho cuidado. ¿Se entendió también esa parte? sí, ¿Ya? El chiste no es ser perfecto. Tal persona no existe. Va a haber picos altos, bajos, tiene que haber, sí o sí. Pero lo que sí tenemos que cuidar nosotros es que no pase o no toque al 5 o que suba más allá del 5. 4, 3, 2, 1, 0 están perfectos. Entonces ahorita esto para mí es una persona totalmente equilibrada. Se pueden mejorar algunas cosillas, pero al final es un ser humano. No se le puede exigir perfección. Bien, entonces, como he podido ver, esto del DSM-5 tiene preguntas muy interesantes. Han visto la forma en cómo se repite la misma pregunta, pero de diferente manera. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. La parte ¿no?, de los resultados, aquí lo tenemos. Les voy a enviar esto, no se preocupen, al grupo de WhatsApp. Entra ahí, lo van a descargar en su compu y así como yo, ¿no? Lo pueden tarjar o si gustan lo pueden imprimir y a pulso, ¿no? Lo van tarjando, no hay ningún problema. Ustedes ya verán cuál les convence más. Y como siempre, ¿no?, el tabla de grafiquitos. Entonces, por favor, me mandan la fotito de los dos si es mejor. Y vamos a discutir, ¿no?, si es que hay picos altos, picos bajos, vamos a debatirlo y vamos a ver cómo lo podemos corregir para que ustedes también entiendan cómo funciona todo esto a más detalle. Pero hagan, muchachos, hagan. Porque si no hacen, no van a aprender. ¿Listo? sí, está bien, dice. Muy bien. Está bien, licenciado. Muy bien, excelente. Entonces les voy a mandar más ratitos estas fotitos, lo van a tener, no es que no, y ahí lo van a poder graficar ustedes. Ahora sí, a modo de descansar, ya que hemos leído tanto, vamos a agarrar algo de los proyectivos. Antes de entrarnos a los proyectivos, les he mandado al grupo del WhatsApp el MPI2, entonces ya lo tienen. Ya, aquí si no me equivoco. ¿Dónde está? Aquí está. No, aquí está, ya les he mandado, entonces descárguenlo. Pueden hacerlo en su laptop, pueden hacerlo en su celular, no importa, puede quedar los dos, genial. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Yo aquí ya lo tengo descargadito. Lo vamos a abrir, yo lo voy a abrir en mi laptop. ¿Y cómo funciona esto? Esto igual, por favor, háganlo. Obviamente no para mañana, porque estos son 500 tantas, aunque debería ser, porque el test no dura más de 2 horas, suponiendo que fuera esta completa. Entonces no tendría que haber ningún inconveniente. Entonces aquí tenemos el test. Nos lo van a llevar hasta el principio. Hasta la pregunta número 1. Ya.
así como en mi computadora han visto, ¿no? Me salió una franja amarilla, entonces así en el celular también les va a salir. Entonces lo único que tienen que hacer es habilitarlo y ya está, ¿no? Habilitar el llenado. Y aquí están las primeras preguntas. Antes de llenar las preguntas, aquí dice, ¿no? Sexo, género, si quieren también llamarlo así. Y aquí las señoritas, si son señoritas, bueno, pues pondrán mujeres, ¿no? Los varones, varones. ¿Por qué? Esto es importante para el test. Porque si las chicas no lo cambian eso y lo dejan en varones, al momento de que saquemos el puntaje y grafiquemos, va a salir todo un show. ¿Sí? Y en el caso de los varones lo mismo, ¿no? Entonces, no confundan. Los que son varoncitos, bueno, pues son hombres, y los que son señoritas, mujeres. Y listo. Vamos a ver con el caso de las mujeres. Sí, ¿eh? Sí les va a aparecer. Entonces vamos a ir contestando. Aquí dice bien clarito, ¿no? Marque con una X si es verdadero o falso. Entonces, me gustan las revistas de mecánica. Yo considero, como no se relaciona mucho con su área de estudio, ni trabajo tampoco, a no sé que sean, no sé, especialistas en mantenimiento o algo así, podríamos ponerle falso, ¿no? Entonces, me hago clic ahí en la celita y le pongo una X. Y el text o el Excel me lo va a marcar como falso. Y así sucesivamente vamos a ir llenándolo, por ejemplo, que no tengo un buen apetito. Eso es parte de la salud, entonces lo podemos poner verdadero. ¿No? Y lo marco. Una X y aquí se va a escribir. ¿Qué pasa si pongo una F? Que alguna vez así me lo han hecho. No se marca nada. ¿Se dan de cuenta? No se marca nada, entonces mucho cuidado. Solo tiene que ser X en la columna bien de las verdaderas o bien de las falsas, cualquiera de las dos. Sí, si aquí ponen verdadero, entre comillas B, tampoco se marca nada, entonces el puntaje no va a correr. ¿Cómo vamos a saber que el puntaje está corriendo adecuadamente? Cuando ustedes terminen el test, las 500... Vamos a revisar esto, no se preocupen, pero léanlo en su tiempo libre, porque mañana vamos a discutir esto. Las 566 preguntas, ahí están toditas. Una vez que lo terminen todas, que no deberían de tardar más de 2 horas por si acaso, se van a ir a esta segunda pestañita que dice resultados. En aquí, el Excel que hemos preparado va a empezar a sacar los puntajes de manera automática. Ustedes no tienen que hacer nada, solo responder las preguntas. De manera automática se va a generar los resultados numéricos que yo necesito para hacer mi gráfica. Una vez que tengamos estos de aquí especialmente, todos estos numeritos, me voy a ir acá. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Aquí, por ejemplo, tengo de los varones. Este es el del MP2, su tabla de gráficas. Aquí tengo, ¿no? Photoshop de una fotocaptura me mandaron con los resultados, ¿no? Los diferentes resultados que van a ir obteniendo. Y con estos numeritos, acá abajo hago mi operalización de números aritméticos, sencillo y fácil. Y como siempre, ¿no? Y empezamos a partir de esos números a hacer nuestras gráficas. Y así como hemos visto en el DCM5, ¿no? Tenemos el normal, alto y bajo. ¿No? Tenemos como punto bajo o línea baja el número 30 y como punto alto el número 70 o la escala 70. El que está justo en el centro, si no me equivoco, es el número 50, que sería justamente la personalidad estándar, ¿no? La personalidad equilibrada. Pero como les vuelvo a repetir, sacar una línea recta es imposible. Ningún ser humano puede tener esa línea así. Es imposible. A leguas se notaría que ustedes han manipulado el sistema. Entonces, el chiste es que ustedes se mantengan dentro de este parámetro, ¿no? Dentro de estas dos, superior e inferior, como ahorita está en esta gráfica, ¿no? El jovencito que ha hecho esto, postulante igual, ¿no? Ha respondido todo el MP2, hemos sacado sus números, yo no me invento nada, ¿no? Aquí está, cada numerito está procesado aquí, y a partir de esos números empieza a salir las gráficas. Entonces era equilibrado, aunque aquí está tocando, ¿no? Está tocando la línea literalmente, pero no es nada grave. Como les digo, el ser humano no es perfecto. Siempre y cuando esto no pase hasta acá arriba en cualquiera de los puntos, va a estar todo bien. ¿Sí? Es el chiste. Y de la misma manera de que abajo. Si el puntaje es muy bajo, también dice algo. Entonces, el chiste es que nos mantengamos dentro de este margen. Ahora, si se dan de cuenta, aquí entre lo que es el número 40, ¿no? 50 y 40, 50 y 60,
sería genial, mucho más genial que estén todavía dentro de estas líneas, ¿no? Dentro de este paralelo, si quieren también llamarlo así. Pero no es necesario, como os vuelvo a repetir, somos seres humanos y no, pues, muy, muy difícilmente vamos a estar dentro de este pequeño margen. Pero si están dentro de este margen grande, genial, no hay ningún problema. Hasta aquí. ¿Se entiende cómo necesito que me lo hagan en el MP2 primero para poder hacer las gráficas? Sí, más o menos. Pues. Ya, a ver. Magali, ¿se entendió cómo tenemos que hacer lo del test? ¿En Excel? Solo es poner X, no tienen que hacer más nada después. El programa solito va a sumar los puntajes y ya. Sí, dice. Ya, la compañera, ¿cómo se llamó? La que se acaba de ingresar hoy. Siempre se me va su nombre, debe ser tacaño. No, mentira. Lourdes, ¿se entendió? Sí, Liz, se entendió. Ya, perfecto. Entonces, me imagino que tú ya estás en el grupo del WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya me llevo ya el Excel. Ya, mira. Entonces ya sabes cómo manipularlo y cómo llenarlo. Entonces, muchachos, cuando ustedes terminen, esto aquí, bueno, si se dan de cuenta, ¿no? Automáticamente igual se pone mujer, así que no pasa nada. Todo se va a llenar de manera automática. Lo único que tienen que hacer ustedes al momento de que terminen, ya sea en su celular o en su computador, es sacármelo una fotocaptura. Yo creo que en el celular ustedes ya saben sacar fotocaptura mejor que nadie. En la computadora es un cacho distinto. Si tienen Windows 10, pueden usar Windows, la tecla ¿no? de Windows Shift, para hacer mayúsculas, S. Les va a salir así. Hacen clic a este cuadradito y solo marcamos esto, que es lo que nos interesa, ¿no? Y listo. Ya tengo ahí una fotocaptura. ¿No? Entonces me iría yo a un documento, o me puedo ir incluso hasta el WhatsApp, no hay problema. Me puedo ir al WhatsApp, puedo ir al grupo, aquí, luego clic derecho acá y lo pego. Y ya está, ¿no? Aquí puedes poner su nombre, ¿no? Licenciado, soy por ejemplo, ¿no? Entonces, y me envía. Pues yo ya lo voy a recibir y ya voy a saber de quién es, ¿no? El Excel trabajado. Y con eso vamos a graficar. Obviamente, así como hemos hecho del DSM5, les voy a enseñar cómo se hace del NPI2, ya que esto del Excel nos facilita bastante el trabajo, porque créanme que calificar las 15 es un desastre total. El Excel ha hecho que el trabajito sea un poquito más sencillo. Entonces, también les voy a pasar esta hojita, que es justamente la que se necesita para hacer las gráficas, ¿no? La sumatoria, aquí estarían las reglas de los baremos. Les voy a enseñar cómo se maneja esto también, para que entiendan exactamente de dónde sale el puntaje y cómo también lo vamos a corregir, si es que hubieran puntajes altos. Aquí yo creo que sí van a sacar puntajes altos. Ha habido bastantes casos. Por ejemplo, aquí tengo el de las señoritas. Aquí tengo de una señorita. Aquí igual me ha mandado su resultado. Y ella tenía aquí, ¿no? 1, 2 picos altos tiene. Que eran, si no me equivoco, del factor K. Y masculinidad y feminidad. Entonces aquí también tenemos lo que significa cada uno. Por ejemplo, el factor K es negación de síntomas. El factor L, que también está dentro de la evaluación, que si se dan de cuenta es el primero, ¿no? Entonces el test sabe, el test conoce, aquí está el factor L, ¿no? Mentiras. Si están mintiendo en el test puede detectar eso. Sí, las infrecuencias, lo que les decía, ¿no? Las contradicciones. En este test, aquí sí, en este test se va a repetir 5 veces la pregunta de diferente manera. Entonces, mucho cuidado, porque el test va a identificar estos. Y eso no se puede hacer nada contra eso. Sí, aquí tenemos ya lo que es hipocondriasis, depresión, histeria, disversión psicopática. Las señoritas mayormente tienen aquí problemas. Es normal, pero vamos a ver también cómo se corrige, ¿eh? Por ejemplo, aquí dice, en el caso de las señoritas, ¿no? En el caso de los varones, conflicto de identidad sexual, inseguridad en los roles masculinos. En el caso de las mujeres, rechazan los roles femeninos tradicionales. Si el puntaje es muy alto, estarían afirmando esto.
entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y aquí tenemos otros de los parámetros que el TEDS igual busca, cada uno con su respectivo significado. Más allá de eso, que espero que mañana lo terminen, a más tardar el día jueves, más tardar por favor el día jueves, les voy a explicar también cómo funciona, porque aquí, ay caramba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está, pues, caramba. Aquí tengo yo justamente del MP2, así como del DSM-5, ¿no? Su tablita de, entre comillas, para sacar el puntaje de las respuestas verdaderas como falsas. Lo tenemos aquí del MPI2. Las 567 y están hechos por secciones. Entonces, así como hemos corregido el DSM-5, el MPI2, igual lo vamos a corregir, igual vamos a saber dónde está el problema y igual vamos a saber cómo identificar nuestras dificultades con este test. Pero necesito que lo hagan, muchachos, porque si me vuelvo a inventar, no sé si me están entendiendo, no sé si están asimilando, necesito que me den sí o sí sus datos, ¿vale? Está bien, Liz. Entonces estas tablitas igual les voy a pasar, pero no es pasar por pasar, tengo que enseñarles cómo funciona para que ustedes puedan usarlo de manera adecuada, para que así el examen sea facilín. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Dudas? Lourdes, ¿qué te parece lo que vamos a hacer estos días? Sí, me parece muy interesante. Muy estratégico, ¿no? Ajá. Hacer una pregunta. Que sean dos, por favor. En el documento de Excel, al tiempo de responder, por decir la primera pregunta, yo respondo mal, por decir. En ahí me va a salir en el momento, me va a salir si está mal o bien, o al final siempre. Hagamos la prueba. Yo voy a poner una X y me voy a ir ahora a los resultados. Y ya está empezando a marcar. Un puntito ya me ha dado. Si yo lo pusiera falso, bueno, está en falso ¿no? Ahorita. Si yo le pusiera, digamos que verdadero, ¿sí? Vamos a ver. No se ha marcado nada. Sí, pero no se preocupen de eso. Ustedes simplemente resuélvanlo, termínenlo hasta el final y ya vamos a ver con números bien completitos dónde está el problema, si se puede, no se ha podido, si hay que corregir. De repente están sanos, no hay que corregir nada, entonces mantienen esa misma línea de respuestas. Esto de la tablita es un por si acaso. Si tuvieran picos altos, con esto nos vamos a guiar para corregir, ¿no? Esos picos altos para que no tengan problemas en allá. Porque el chiste aquí no es que en mi clase salgan bien. Entonces, el chiste es que en allá salgan equilibrados. Entonces tienen que aprender qué preguntas es donde tienen que cuidarse. Por ejemplo, con la señorita, esto lo hemos ido corrigiendo. Por ejemplo, un ejemplito nada más, ¿no? El factor K, que tiene ya un pico alto. Entonces nos hemos ido a las tablitas. ¿No? El factor K, ay caramba. Factor K, aquí. Aquí está el factor K. Las preguntas verdaderas del factor K solo serían el 83 y las preguntas falsas del factor K serían 29, 37 y 98. Entonces, imagínense, leer las 567 otra vez solo para corregir esto sería una locura. Entonces, esta tablita nos resume ese trabajo y nos dice dónde o qué preguntas son. Entonces, simplemente vamos a tener que leer estas preguntitas y cambiar las respuestas. Pero más allá de simplemente cambiarlas para que sea equilibrado nuestro resultado, el chiste es que ustedes entiendan qué tipo de preguntas son para cuando estén en el examen allá, en la institución, en la ANAPOL o donde tengan que postularse, puedan cuidarse de esas preguntas donde han tenido picos altos. Porque en el resto estarían bien, estaría todo ok. ¿Te das de cuenta? Para eso sirven estas tablitas. Sí, Liz. ¿Cósmico? Bien, ahora ya saben por qué me contratan. Bien, entonces, por favor, hasta el día jueves les voy a esperar esto del Excel. Yo sé que es harto, yo sé que tienen documentación que presentar, que es revisión médica y todo eso, yo entiendo. Pero, por favor, no se descuiden. Son solo 2 horitas. ¿Para qué día, Liz? Para el día jueves, a más tardar. Ahora, los que tengan mañana, mucho mejor. Así lo vamos a ir.
a las gráficas, y porque si se dan de cuenta las preguntas son muy similares al DSM-5, por eso he comenzado con esa, porque es muy similar y como es más poquita, entonces lo van a manejar más rápido, y cuando se topen con esta que es más harto, porque es lo mismo, solo que es más harto, van a ver que van a resolverlo muy similar. Obviamente, si encuentran alguna pregunta rara, alguna pregunta que no entiendan o alguna pregunta que se extraña, me lo comentan en clase y entre todos lo vamos a debatir y vamos a llegar a un resultado. ¿Listo? Pero bueno, Sí, Liz. porque créanme que, por ejemplo, hay preguntas bien fenomenales que ayer estábamos también, ¿no?, mencionando sobre lo que tienen que cuidarse. Aquí donde estaba, donde lo teníamos, estaba mencionando, ¿no? Ayer estábamos hablando de conceptos que tienen que tenerlo bien claro, igual porque el NPI2 sí juega bastante con eso. Por ejemplo, aquí tengo notas del NPI2 Minnesota, son 567 preguntas, normalmente se les da 2 horas para resolverlo. Eso significa que si dividimos las 567 preguntas, eso quiere decir que más o menos tienen entre 4 a 7 segundos para responder por pregunta. Por pregunta, imagínense, o sea, tiene que ser rápida la cosa. No pueden estar tampoco pensando como aquí, no, estamos charlando, discutiendo cada preguntita. Ahí tiene que ser rápido las cosas. Algo que el NPI2 lo tiene como estándar es que más de 20 preguntas en blanco y la evaluación o el test se anula. Así que yo les sugiero que mejor si no dejan nada en blanco, contesten como corresponde y listo, asunto arreglado. Pero si dejarían por N o X razón más de 20 preguntas en blanco, el test se anula automáticamente. No, ni siquiera van a hacer las gráficas, no, se anula, se borró y ya pierden el examen. Entonces, mucho cuidado con eso. Lo que les decía, ¿no? Se va a repetir 5 veces estas preguntas, pero con estructuras distintas, ¿no? O palabras diferentes. Hay que tener mucho cuidado para no contradecirnos. Ya han visto que el test mide también lo que es mentiras, o sea, van a estar observados por el test a profundidad y hay que tener mucho cuidado. Ir repitiendo, por eso yo estoy poniendo aquí, ¿no?, que si van a comenzar con una verdadera, por ejemplo, un ejemplo, me gustan las fiestas con amigos, y han puesto verdaderas. En otra pregunta puede estar, soy muy sociable en actividades con amistades. Ustedes también tendrán que poner verdadero ahí, ¿no? Porque si ponen falsos se están contradiciendo y hay una mentira. Si van a comenzar con falsas, que también no había problemas, tienen que mantener esa misma coherencia en ese tipo de preguntas. ¿Listo? Y aquí también les estaba dejando, ¿no? Y igual estamos viendo que con las palabras siempre y nunca hay que tener mucho cuidado. Hay que ver en qué contexto nos están preguntando esto, ¿no? Muchas veces, rara vez, a menudo también son claves. ¿Listo? Y lo que también estamos discutiendo ayer, ¿no?, de los conceptitos tan, o sea, se supone que ustedes como bachilleres deberían de tenerlo en cuenta, pero bueno, pasa nada, estamos aquí para aprender justamente. Entonces, si encuentran alguna palabra medio rara o que no les es conocido, podrían buscar en el diccionario o googlearlo directamente, ¿no? Y vamos a ver, repito, qué significa o por qué les están preguntando eso exactamente. Por ejemplo, si yo les pregunto a nuestra compañera nueva, a ver, vamos a preguntar, Lourdes, ¿para ti justicia y hacer lo correcto es lo mismo? ¿Se podría considerar como sinónimos o son dos cosas totalmente distintas? Para mí serían casi lo mismo. ¿Sí? ¿Tienes algún concepto de definición de cada una? Como le digo, justicia por decir, hacer lo justo. Ajá. Y correcto, lo que está bien. Correcto. Wow, denle su... Vaya a su casa. Ay, Lourdes. Ya, no te preocupes, vamos ahorita a aprender. Josué, ¿cómo es? ¿Qué piensas tú? Pienso que son cosas diferentes. Ya, definición de justicia, a ver, según tu conocimiento. Justicia es querer lograr algo, digamos, como se ha sabido.
Listo, Josué se fundió. Sí, los familiares ya serían, digamos, los que quieren sí o sí ganar y pedir justicia, pero en el fondo puede haber algo, ¿no? Pero el otro que me ha dicho, listo. Correcto, hacer lo correcto. Lo correcto ya es, digamos, como dice la misma palabra, hacer lo correcto, lo justo. Ya, ¿alguien tiene alguna idea sobre esos dos términos? Que parecen iguales. Magalí, sí, Magalí, ¿verdad? Magalí, ¿qué piensas tú? Creo que Magalí está viendo sus novelas. Bien, entonces para no hacerles sufrir más, para que paren de sufrir y tomen el agua de la vida. Justicia está basado en textos, normas o leyes que están determinadas por un texto. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado busca que todas las personas tengan derechos y obligaciones o justicia por igual. ¿No? Justicia va a estar basado en textos, libros, normas, leyes, algo escrito. Mientras que hacer lo correcto no está determinado por ningún texto. Está más relacionado con lo que son principios, valores, moral. Esto no está en libros, no está en un acta, ¿no? O en un inciso o en un artículo. Esto no está. Simplemente son parte de los principios. Por ejemplo, justicia. La ley contra la mujer. Creo que es la... A ver, cívica. ¿Cómo es? ¿Qué número de ley es la que protege a las mujeres? Chicas. Nada. No saben qué artículo es. La única que ahorita está en mi mente es la 453, que es la ley de facturas, de impuestos. O sea, con una factura no podemos estar jugando. Tiene gran responsabilidad manejar facturas. Entonces, la ley 453 protege esa parte. Entonces, está eso en un libro, está en una norma, está en un artículo y todo lo que ustedes quieran. Pero cuando hablamos de correcto, por ejemplo, en el caso de los varones, no sé si tendrán ese código. Yo tengo ese código de ser correcto. ¿No? Por ejemplo, tengo a mi hermano y si él tuviera su novia y se pelean o se separan y la muchacha quisiera estar conmigo, yo pues discúlpame, yo no puedo. Después de mi hermano, para mí tú tienes bigotes. y yo no puedo hacer eso. Así hayan terminado por X o N razón. Es parte de mi principio, de mí, de no involucrarme en esa situación. Para mí eso es hacer lo correcto. Y eso no está en la Constitución Política del Estado, no está ni en la Biblia, creo. Dan de cuenta es la gran diferencia. No son lo mismo, no son. ¿Sí? Un juez se va a basar en esto, un abogado, un fiscal. Pero las personas del diario vivir, ¿no? Así como ustedes y como yo, nos basamos más en esto, porque de esto no entendemos mucho, no es nuestra onda. ¿Se entendió ahora sí la diferencia? Sí, son distintos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque el test les puede preguntar cositas así. ¿Usted considera que es correcto, no sé, digamos, apoyar a la asociación LGTB? ¿Usted considera que es justo que la asociación LGTB pueda adoptar? Son dos cosas ya muy distintas, pero no hay que mezclarlas. Hay que tener bien en claro los conceptitos. Entonces, como les decía, si no hay diccionario en casa, por lo menos googleenlo, ¿no? Que yo creo que todos contamos con un celularcito y podemos entrar a internet y googlear rapidito cualquier temido que desconozcamos. Así como hemos visto ayer, ¿no? Eso de sexo, sexualidad y tal, parecían iguales, pero habían sido igual, cosas totalmente distintas. Obviamente, que hablan del mismo tema, pero son totalmente distintas. Y en el momento que se usan, también son distintas. Entonces, mucho cuidado. Verifiquen siempre eso. Entonces, ya que el tiempo otra vez nos ha ganado, por desgracia, mañana, mientras estamos charlando del MP2 un poquito, vamos a entrar ya también a los proyectivos. Uno de sus compañeros me mandó los dibujitos, entonces vamos a discutir, ¿no? Cómo funcionan estos dibujitos también y cuáles son sus reglas, sus parámetros. Solo uno me ha mandado, los demás no sé.
Así que por favor, manden esta misma noche si es posible y vamos a mañana debatir todos aparte de los dibujos. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Lourdes, de los términos y conceptos. Sí, todo está claro. ¿El ritmo de la clase está bien? Sí. Ya. Genial. Magnífico. Entonces, si no hay más preguntas, les dejaría hasta aquí. Por favor, no se olviden el DSM-5 igual terminarlo. Han visto que es cortito a diferencia del test de Minnesota, el MPI-2. Entonces, por favor, traten también de organizar sus tiempos porque es importante. Si no tenemos esos puntajes, va a ser complicado poderles ayudar, ¿no? Y saber si están bien o están mal, dónde hay que corregirles, si es que hay que corregirles, y si no, bueno, pues también todo tranquilo, ¿no? Bien, sin más que decirles ni molestarles, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Está bien, Liz. Listo, pues que tengan muy buenas noches. Mañana vamos a seguir descubriendo otras verdades. Está bien, Liz. Hasta luego. Hasta luego.